bienvenidos a Conciencia Inclusiva. Hoy vamos a hablar de un tema súper relevante, que son las personas en situación de discapacidad mental, pero adultas. Es una problemática distinta a otras que hemos abordado aquí en Conciencia Inclusiva, y les vamos a contar además de dos fundaciones que trabajan con estas personas y que pueden ayudar a cambiar la vida de verdad. Y para eso además nos acompaña un panel de lujo. Vamos a comenzar presentando a Alejandro Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Encantado. Él es papá de Alejandro, que tiene una discapacidad mental y que asiste a la Fundación Rostros Nuevos. Tiene 59 años, Alejandro. Ya vamos a conversar más de su historia, de su vida y cómo ha sido llegar a la Fundación Rostros Nuevos. También nos acompaña Pilar Flores. Pilar, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ella es directora de la Escuela Especial de Pequeño Cotolengo, profesora diferencial, licenciada en educación, y hace 13 años que trabaja en el sistema educacional, enfocándose justamente en el trabajo con niños y jóvenes con discapacidad intelectual severa y profunda. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también María Isabel Robles. María Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto también. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Rostros Nuevos, lleva más de 20 años trabajando con personas en situación de discapacidad y exclusión social además, y está a cargo de la dirección ejecutiva de Rostros Nuevos desde el 2010. Ojo que además es parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Discapacidad Mental y miembro también del directorio de la red Incluye, premiada en varias ocasiones, entre otras, como una de las 100 mujeres líderes del año, el 2013, por el diario El Mercurio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y al final, pero no por ello menos importante, sino que más importante, Adrián Carrera. Adrián, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Pero somos nosotros honrados que estés acá. Es usuario y paciente o asistente de la Fundación Cotolengo. 35 años, ¿no? ¿Cuántos tienes? Me engañaron. Tengo 32. Estás sacando la edad, pues. No empecemos con eso. Soy yo la que tiene que sacar la edad. El 5 de marzo próximo cumplo los 32. Ah, ya. Ok, está bien. Tú vas a decir como que te creo nomás. No, dice que es verdad, ya está bien. Después te vamos a preguntar un poco más de cómo llegas al pequeño Cotolengo y qué ha significado también para ti este lugar. Y lo primero que quiero empezar... Quiero comenzar también, Pilar, preguntándote en términos generales, ¿cuán excluidas de la sociedad o en qué situación están las personas en situación de discapacidad mental, pero que son adultas? Sí, en adulta es complejo cuando no ha habido un tema de estimulación y de oportunidades, sobre todo cuando los chicos que tenemos en Pequeño Cotolengo han estado toda su vida institucionalizados. Ahí la exclusión es muy mayor, porque ya al estar institucionalizado tienen pocas oportunidades escolares, de estimulación y laborales. Entonces es complejo y no hay políticas públicas que regulen la obligatoriedad de que estos chicos por último trabajen, tengan un puesto laboral en la sociedad. Adrián, tú asistes al Pequeño Cotolengo. Ya te voy a preguntar un poquito más de eso, pero quiero conocer un poco más de tu historia. Quiero saber cuál es tu diagnóstico para empezar y por qué llegas al Pequeño Cotolengo. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, mi situación es mielomeningocele operado, paraparesia secundaria, pivot bilateral, y esa es más o menos a grandes rasgos mi patología de base. Son las patologías de base. Y hay una patología secundaria que es diabetes mellitus, que me la estoy tratando desde los 20 años. En lo mental, ¿en qué se traduce también tu diagnóstico? A ver, deficiencia mental moderada, según tengo entendido, y trastorno del desarrollo. ¿Y cómo era este Adrián? ¿De qué recuerdas tú de este Adrián de chiquitito y cuando llega al Pequeño Cotolengo? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno, recuerdo a religiosas y religiosos recibiéndome en la puerta de uno de los hogares allá, ya que allá estamos divididos por hogares. Y yo al primero que llegué fue a San Luis, al hogar San Luis. Y recuerdo que el padre Daniel Bergueón, que fue un sacerdote de una parroquia en Chaitén, el que me trajo para acá. Para Cerrillo. Claro, a Santiago, claro. Me hizo llegar a Santiago y me acogieron y
y hasta el día de hoy es mi familia, o sea, es mi gente. Lo que tú quieras contarnos, lo que no, pero ¿qué nos puedes contar de tu familia? Bueno, mi familia se compone se componía de 7 hermanos, porque lamentablemente hace más o menos 6 años murió el mayor de nosotros. Éramos 4 hombres y 3 mujeres. Ahora somos 3 hombres y 4 mujeres. Ahora somos 2 hombres y 3 mujeres, siendo yo el mayor. Pasé a Tú eres el mayor, claro. Quedaste como mayor. Claro, quedé como hermano mayor. ¿Y tu relación con tus papás y tus hermanos? Bueno, de un tiempo para acá, con el único que he entablado una cercanía, por así decirlo, es con mi hermano menor, Carlos, que él es cabo primero de la fuerza de la Marina, infante de Marina, y con él tengo más contacto que con el resto de mis hermanas, que todos están distribuidos en distintas partes del sur. Y antes de seguir conversando con los otros panelistas, ¿cómo llegaste al Pequeño Cotolengo? ¿Por qué deciden en tu familia internarte en el Pequeño Cotolengo? Pasa que yo nací con un diagnóstico muy complejo, con un mielomeningocele, a nivel bajo columna. Un poquito complejo, pero la cola de caballo que le dicen en la columna abajo no se alcanzó a cerrar, por lo cual perdí muchas capacidades sensoriales. ¿Y ese diagnóstico fue lo que llevó finalmente a tu familia a entregarte al Pequeño Cotolengo? Claro, y primero a entregarme al sacerdote, el padre Daniel Bergueón. Y luego después me trasladó acá. ¿Y de tu papá? ¿No supiste más? ¿No lo supiste más? Sí, o sea, actualmente estoy sabiendo de la familia en general, pero el tema es que más directamente con mi hermano y con su familia. Perfecto, entiendo. Alejandro, cuéntame un poco de tu hijo. ¿Cuál es el diagnóstico de tu hijo? ¿A qué edad se enteran de ese diagnóstico y cómo se recibe? Bueno, él nace el año 56. No se sabía realmente qué es lo que pasaba con él, lloraba muchísimo. Y siendo mi madre enfermera universitaria, lo llevamos prontamente al médico después que nació. El médico desde nuestra familia no apuntó de ninguna manera a conocer qué problema se estaba gestando. Nos pidió que nos esperáramos un tiempo y ver si reaccionaba, pero resulta que fue empeorando. Al final mi madre tomó a este niño después de 2 meses prácticamente de edad y lo lleva al hospital. Allá se constata que sufre de un hipotiroidismo. Ahora, año 56, en las maternidades no se hacía examen de tiroides. Y poco tiempo después se comenzó a hacer ese examen, dado que era muy repetitiva, digamos, la enfermedad en el país. Se llegó a la conclusión de que terrenos, digamos, inclinados como los que tenemos frente a la cordillera. Todo el país está, digamos, recorrido por una cordillera donde el agua, a través de los años, barrió el yodo del terreno. Y desde entonces también optó por colocarle yodo al agua que estamos viviendo en Santiago. ¿Y este hipotiroidismo en qué se tradujo? A nivel de carácter, de mentalidad de tu hijo, ¿qué tan distinto veías tú a tu hijo? Yo lo veía, digamos, muy inquieto. Esa era la característica. Y él asomaba de su boquita una bolita, su lengüita la transformaba en una... Esa era y el llanto, diariamente, y no hallábamos cómo calmarlo. Ahora,
Cuando fue creciendo, ¿cómo fue desarrollándose tu hijo? Él, digamos, tuvo problemas, digamos, de hueso, problemas de crecimiento. Mi madre, digamos, con unas manos de artífice que tenía, enderezó todas sus piernas, porque estaban arqueadas. Fue un trabajo de abuela, de profesional, de amor. Esa es la verdad de las cosas. ¿Te parece que conozcamos un poquito más de la historia tuya y tu hijo? ¿Tenemos un video sobre eso? ¿Sí? Sí, pues, veámoslo. Vamos a ver. Bueno, este es el hijo mayor de mi familia, o sea, de mis hijos en general. Nació con hipotiroidismo, con una tiroides prácticamente casi sin funcionar. Cuando nació, tenía mostraba la puntita de la lengua como una bolita. Y era algo tan extraño, y lloraba. Al final, mi madre lo tomó, lo llevó al hospital y allá supieron, pero fue lamentablemente muy tarde. Habían pasado 2 meses y el daño cerebral ya estaba concretado. Tiene una personalidad bien determinada. Le encanta el arte, le encanta la música, el rock sobre todo, que es su motivación, más aún con el ingreso que tuvo el año 2004 a Rostros Nuevos. En ese momento Alejandro empezó como a vivir. Ahorita me gusta dibujar, colorear. ¿Has sentido que te ha mejorado la vida con la fundación? Sí. ¿Por qué? Porque me ha servido para en comunicación con él, mantener una buena en compañía de él, para no estar solo. Él era como un vegetal, no tenía, digamos, horizonte, no había entretención, no había digamos, estimulaciones de ninguna especie. Y Rostros Nuevos nos ha dado, pero yo diría una vida nueva, así como le cambió a él la cara también. Don Alejandro Juan le costó mucho ver que su hijo ya va a tener 60 años y no es un niño. Y él ahora él nos dice: sí, mi hijo tenía muchas capacidades, ahora me doy cuenta que es un artista. Paseamos mucho, nos gustan los cachureos, vamos al persa juntos, visita a mis nietas conmigo, le encantan los niños chicos. O sea, él prácticamente comparte todas las cosas que son, digamos, mis hábitos también. Ahí estaba Alejandro hablando de su hijo, Alejandro también. Alejandro, tú parece que hubieras descubierto después de que Alejandro por ahí por los 48 años entró en la Fundación Rostros Nuevos,
proviene en alrededor del 30% de parte del Estado, con convenios, con algunas subvenciones y proyectos, y el resto del financiamiento es a propósito de colecta, de aportes de otras fundaciones, de socios, de eventos. ¿Y los programas más importantes para ustedes? ¿A qué van enfocados? Los programas más importantes para nosotros están puestos en este programa de apoyo familiar, que es al cual pertenece don Alejandro, que nosotros estamos hace 3 años trabajando en esa línea más masivamente. Este programa tenemos 9 años de experiencia en este programa y estamos trabajando muy fuertemente en regiones con más de 450 familias, y por eso creemos que efectivamente es ahí donde tenemos que estar. Y otra tarea relevante para nosotros es todos los programas que tenemos que facilitan la inserción comunitaria de las personas, que son los centros diurnos y algunos programas de residencias y hogares protegidos que están insertos en la comunidad y que nos colaboran en esta lógica de la inclusión y de que las personas tienen que participar activamente de la vida comunitaria, de la vida familiar, de su vida laboral, y poder desarrollar estas capacidades de las que hablábamos hace un rato atrás. Adrián, me gustaría que tú te describieras un poco. ¿Cómo te describes tú a ti mismo? Si tú tuvieras que contarle, trata de que estás hablando de otra persona, no de ti. ¿Cómo es Adrián? Bueno, ¿qué le gusta a Adrián? Al Adrián lo que le gusta es la música, el bailoteo, por así decirlo, estar con sus amigos. Le gusta todo lo que lo lleva a descubrir nuevos horizontes, pero también tiene su parte en off, por así decirlo, una parte medio que se detiene mucho a mitad de camino en los proyectos. Y ahora podemos volver al yo, a mí. ¿Qué me pasa a mitad de camino? ¿Por qué te detienes a mitad de camino en los proyectos? Bueno, frustración, muchas veces aburrimiento, cansancio, el hecho de no lograr algunas cosas me frustra mucho. Pero han habido cosas en las cuales he perseverado y he perseverado mucho, por lo cual si no fuera por esos logros que he tenido hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? Todavía sería un chico ahí viendo tele solamente, nada más. Oye, ¿y cuáles son tus mejores amigos? Mis mejores amigos son de la institución, están Marco, Toño, mi mejor amigo, Fernando, ese es un amigazo entrañable, y además un buen lote, por así decirlo. ¿Y chiquillas? Teníamos 2 metidas en el grupo, pero ¿la expulsaron? No digamos que la expulsamos, sino que... La invitaron a retirarse. O sea, no, dejamos un poquito, las dejamos ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Son cosas que tienen las mujeres de vez en cuando. A ver, ¿qué cosa? No, lo que pasa es que hace años atrás yo tuve una relación con una de ellas. Entonces no son cosas que tienen las mujeres, son cosas que tú tuviste con una mujer. Lo que pasa es que, o sea, yo era súper, para ella, yo era, o sea, ella para mí era todo. Pero llegó un momento en que se empezó a poner celosa y empezaron las dificultades. ¿Con o sin razón? No, sin razón, porque fue a causa de una amiga de ella que ella misma me presentó. Ya, pero que ya te haya presentado, yo no sé cómo te habrás portado tú. No. Aquí me engrupiste recién con la edad, o sea... No, a ver. O sea, no sé 43 yo. años, Ya. Rectifico, pero no, lo que pasa es que ella era muy celosa, muy posesiva. Entonces llegó un momento en que se dieron muchos actos de violencia. Se subió por el chorro. Hasta dejarme un brazo moreteado por esta niña, por esta amiga que ella misma me presentó. ¿Y ella era la otra del grupo? ¿Y era la segunda del grupo? ¿Y la otra expulsada?
Ya, está bien. Y la segunda era polola de mi mejor amigo. ¿Y también? ¿Y qué pasó con ella? No, también se empezó a poner medio celosa, medio complicada con el Fernando, mi mejor amigo. Y ustedes unos ángeles. A ver, debo señalar de que yo no me considero ningún ángel. Ya. Yo no me puedo considerar un ángel. Pero sí, yo soy muy sociable con el sexo opuesto. Soy muy sociable. Oye, los hombres son todos iguales, qué horror. Ya, muy sociable. Vamos a hacer una pausa mejor porque no te voy a seguir complicando aquí, no te voy a seguir complicando la existencia. Lo que quiera, no me pregunte. Hacemos una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso seguimos conversando. ¿Cuáles son las peticiones que tienen nuestros panelistas a las autoridades, al sistema de salud, al sistema laboral? Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva, hoy hablando de las personas en situación de discapacidad mental, pero personas adultas, cuál es su problemática, hemos estado conversando de eso, de instituciones también como Rostros Nuevos, como el Pequeño Cotolengo, que les dan una mano y que les transforman también en definitiva la vida a ellos y a sus familias. Estamos hablando de Adrián, vamos a dejar atrás el tema amoroso. Quiero preguntarte, ¿tú te consideras una persona feliz? Bueno, desde el punto de vista en el que estoy ahora, en el momento que estoy pasando ahora, sí, me considero una persona muy feliz. Y creo tener, las herramientas como para abrirme paso en la vida. ¿Y qué te hace feliz a ti? Bueno, el hecho de estar estudiando actualmente en una escuela nocturna, donde estoy yendo de lunes a viernes, después de haber estado más de 20 años en la escuela especial. Yo egresé después de ahí de la escuela especial, y luego me propusieron a mí que regularizara mis estudios de enseñanza básica y media. Entonces, actualmente estoy muy contento porque estoy a punto de graduar de octavo básico, y el próximo año entro a primero medio, pero en la especialidad de gastronomía. Y eso es algo gratificante para mí. Como yo sé que también es para la institución, porque en la institución todos me apoyan. Desde la dirección hacia abajo, todos están ahí apoyándome. Me imagino que es un motivo de orgullo para ti. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, los muchachos allá, se podría decir que yo les estoy abriendo la puerta para que ellos sepan que tienen un lugar en esta sociedad, aunque también poco van a tener que luchar contra miles de obstáculos arquitectónicos, que en esa parte todavía estamos en pañales, pero que sí pueden labrarse un futuro fuera de la institución. O sea, es cosa de atreverse. Y que, bueno, yo también al principio lo hice con ciertas aprensiones con respecto de mi situación. Yo decía, ¿cómo a esta edad yo yendo a un colegio? Como que me causaba un poco de miedo, por así decirlo. Pero no, estoy en una etapa donde necesito gozar lo que ya tengo, obvio, lo poquito que yo ya tengo, para después entregárselos a mi gente, porque para mí mi gente son todas las personas en situación de discapacidad. Quiero que conozcamos, aparte de esas que tú dices que es tu gente y donde tú vives, donde tú te has desarrollado. Veamos este video que nos preparó la periodista Fernanda Shore, así como el de antes, la Dani Herrera lo había preparado, bueno, el de ahora lo preparó Fernanda Shore, y esta es la historia también de Adrián. Cotolengo para mí es mi casa. Las personas que habitan acá son mi gente, por las que yo, no sé, daría todo lo que tengo. Entre ellos y yo somos como un libro abierto.
encuentro bien como un hogar para niños con daño neurológico. En él atendemos a 330 aproximadamente personas con estos daños. Como algunos llegan muy chiquititos, viven toda su vida acá. Yo llegué el 31 de agosto de 1975. Adrián lo tuve en dos etapas de su vida. Primero de niño adolescente, donde cursó un plan común, que fue el paso previo para comenzar lo que es el área laboral. Cuando ingresó al área laboral estuvo en el taller de agrocultivo, donde no solo aprendió todo lo que es el trabajo con las plantas, el cuidado de las plantas, sino que también lo que es responsabilidad, compañerismo, solidaridad y amistad con sus pares. Fue una experiencia totalmente enriquecedora para mí, porque aprendí a trabajar con la tierra. Incluso de esos tiempos me acuerdo de que me gané el apodo de gusanito de tierra. Nuestros usuarios son vulnerados, entonces tienen muy poco estímulo con el mundo. Entonces basta entregar un estímulo en específico para ver que la evolución es positiva. Nosotros empezamos desde lo lúdico a lo terapéutico a trabajar habilidades comunicativas, sociales. Tenemos casos de usuarios que son muy desconectados con el medio, los traemos a los talleres y después al final del año tienen amigos, se bromean, se cuentan chistes. Entonces cognitivamente les ayuda bastante. Bueno, esta es mi pieza con la que la comparto con otro amigo más. Aquí yo paso la mayor parte de mi día. Mi idea es estudiar técnico jurídico o cualquier carrera técnica, pero que sirva para ayudarlos a ellos. Tú, si no los conocieras, dirías, qué susto. Pero yo digo, ¿por qué susto? Si es una persona igual que tú, igual que yo. Qué sabias tus palabras. ¿Y por qué te gustaría tanto ser técnico jurídico? ¿O hay alguien, no sé, algún abogado o alguien, alguna personalidad que tú admires? No. Lo de técnico nace a raíz de una conversación que yo tuve con la jefa de unidad terapéutica del liceo, de mi liceo, al que yo estoy asistiendo, en donde ella nos relató la necesidad que hay en el mundo laboral de personas de técnicos. Perfecto. Técnicos en diferentes áreas. Actualmente yo estoy a punto de terminar mi enseñanza básica y ya el 8 de enero me gradúo de octavo y voy a entrar de aquí entro directo a primero medio de gastronomía. Exacto. Y después quieres seguir ese otro camino. Quiero preguntar ahora, cambiar acá a don Alejandro. Don Alejandro, me imagino, que, digo don Alejandro para diferenciarlo de su hijo, que es el Alejandro, más chico. Me imagino que la vida también de una familia, cuando hay alguien que tiene discapacidad mental, que está en situación de discapacidad mental, es compleja y también se producen quiebres. ¿Qué pasó con su señora? ¿Qué pasó con la mamá de su hijo de Alejandro? Es una larga historia, pero prácticamente todo se malogró por el hecho de que yo vi que la relación nuestra, digamos, desde el punto de vista biológico era inconveniente. Seguimos viviendo juntos, por supuesto, como cerca de 8 años, 9 años. Y por cambios políticos que se produjeron en el país, ella perdió su trabajo como profesora de la Universidad Técnica, era profesora de matemática y física. Y bueno, en vista de la situación en que se encontraba el país, y yo mismo, porque el año 72
yo sufrí toma de mi empresa y me dejó bastante, digamos, resquebrajada mi situación. Fue así que ella recibió una oferta de viajar fuera del país. Y ya nos había abandonado, ya nos había dejado. ¿Ya los había dejado? Sí. Y optó, digamos, por viajar a Francia, donde, llegó a estudiar el idioma y después ingresó como profesora en la Sorbona. De ahí perdimos ya contacto, nunca más recibimos una tarjeta de parte de la madre para mi hijo. Y ese fue, digamos, el principio de este, podríamos decir, de esta pérdida de estabilidad con respecto a tener una familia constituida. Y terminé casándome con otra persona, mi hijo viviendo con su abuelita, hasta que llegó el momento en que lo rescaté nuevamente, cuando ella falleció. Y ya me había dado cuenta, digamos, de todos los problemas que él tenía, de soledad, de inactividad, y hice, digamos, las acciones pertinentes, lo eduqué con propios medios, aprendió a escribir, aprendió a leer. ¿Usted? ¿Te lo enseñó? Sí. ¿Nunca con profesores. ¿Nunca fue al colegio? No lo admitieron. ¿Nunca lo no recibieron habían colegio, no lo admitieron. Vivíamos en esa época en La Reina. Y le decían que no, cuando usted lo llevaba a un colegio. No, sí, no tenemos, digamos, no tenemos técnicas, no tenemos facilidades para enseñar este tipo de o sea, en definitiva le cerraron las puertas en los colegios cuando usted intentó. Sí, le fue cerrado. En vista de eso lo eduqué yo, en mi casa. Gracias a Dios tenía medio en ese momento. María Isabel, la historia, tú también trabajas en el Observatorio de Derechos Humanos. La historia de Alejandro, la historia de Adrián, también son historias que vemos repetidas mucho. Quiero preguntarte si tú consideras que en Chile se violan los derechos humanos de las personas en situación, si ya de discapacidad física, me parece que es mucho más grave la situación de la discapacidad mental. ¿Estamos violando sus derechos humanos? Yo creo que de las discapacidades, las personas que reciben más violencia respecto a sus derechos son las personas con discapacidad mental. Y aquí yo quiero señalar una paradoja en realidad, porque si tú preguntas a la sociedad en general o a muchos de nosotros incluso, antes tal vez de que trabajáramos en esto, cuando uno piensa en una persona con discapacidad mental habitualmente piensa o en la comillas caricatura, por así decirlo, de esta persona como bonita, como tierna, y que uno piensa que nunca crecen y que no son adultos y que terminamos tratando a los 50 años como que fueran niños. A eso me refiero con caricatura. Sí. No quiero decirlo de una manera peyorativa, sí, sino que no nos damos cuenta. Infantilizamos. Absolutamente. Y por otro lado, construimos estigmatización violenta. Como que las personas, por ejemplo, con discapacidad psíquica andan matando a gente por la calle, o son agresivos, o son personas que andan fuera de la realidad y que no son capaces de contactarse. Bueno, los propios medios usamos muy mal el lenguaje para referirnos a esos temas. Y en esa lógica yo te diría que es al revés. Muchas veces nosotros como sociedad somos violentos en nuestro trato cuando no los reconocemos como un otro, con capacidades, con derechos, con potencialidades que son distintas como las tenemos todos, porque no todos servimos para todo, ni tenemos capacidades iguales, es parte de nuestra riqueza como seres humanos, y los institucionalizamos, les cerramos las puertas en educación. Probablemente la historia hubiera sido súper distinta si él pudiera haber ingresado oportunamente a un colegio y no estaría estudiando ahora a sus 45 años, ¿te fijas? El tema de la inclusión acá en Chile todavía, como te decía adelante, está muy en pañales. O sea, no puede ser que en un país como el nuestro, que se habla tanto de la inclusión, hayan edificios o hayan universidades, establecimientos educacionales que no cuenten con habilitaciones para sillas de ruedas. Una vez a mí me tocó ir a una charla en la Universidad Católica, no me acuerdo si fue la Universidad Católica o la Universidad de Chile. No había lo que es ni un solo, ni una sola acceso para sillas de ruedas. Y me tuvieron que pasar por las escaleras. Barreras físicas, barreras culturales, arquitectónicas, mentales. Y en eso quiero preguntarte, Pilar,
Tú como directora de una escuela también, ¿cuán importante? Porque para todos los niños, para todos los jóvenes, para todos es importantísima la educación, pero sabemos que apenas el 2% de las personas en situación de discapacidad general, mezclando incluso física con mental, apenas el 2% termina la universidad, y que cientos de miles de niños no tienen acceso a la educación. Si ya es difícil para alguien con discapacidad física, ¿qué está pasando con nuestros niños con discapacidad mental? Aún más complicado. O sea, la nueva reforma educacional hubiera sido importante que se planteara como obligatoriedad la inclusión en la escuela. Los programas de integración, o sea, los programas de integración para discapacidades permanentes mínimos, o sea, no es comparado al transitorio, por ejemplo. Más aún, por ejemplo, en la escuela del Pequeño Cotolengo tenemos chicos con discapacidad intelectual severa y profunda, que eso jamás se va a ver a corto plazo, por ejemplo, en el sistema educacional regular del país. Se estandariza mucho lo que tienen que aprender el currículum nacional, pero nos olvidamos de lo que ellos necesitan. Entonces, ¿y cómo cambia? Explíquenle a la gente que no está viendo cómo cambia un niño que tiene educación, un niño con discapacidad mental, y cuando hablo de niño, no estoy infantilizando, me refiero al que es menor de edad. ¿Cómo cambia desde que es niño hasta que es adolescente cuando pasa por educación teniendo discapacidad mental y cuando no? Es significativo el cambio. O sea, un chico que ha recibido estímulos desde sus primeros meses, sus primeros años, de los 2 años, a cuando tengan 15, 18 años, es completamente distinto. O sea, todo lo que puede adquirir en la parte social, lenguaje, cognitivo, artístico, a chicos que no pudieron recibir educación y que, como por ejemplo Adrián, está recién a sus 40 años en un sistema regular, cambia. O sea, tenemos chicos que podrían haber adquirido, por ejemplo, escritura, cálculo, ahora tenían 25 o 30 años y no lo recibieron a su edad. Entonces, son significativos los cambios de conexión, de vinculación con su entorno, de expresión, o sea, cosas básicas, mínimas, que nosotros a veces no le tomamos la relevancia. En ellos sí, es súper importante, es ideal que los jardines infantiles sean inclusivos. Desde ahí debe partir, no desde los 5 o 6 años. Es fundamental que los primeros meses de vida que sean bien diagnosticados, para así poder entregarle un programa de estimulación que vaya creciendo con el tiempo, que pueda adquirir después un puesto laboral, que tenga todas las habilidades para desarrollarse, y principalmente la base emocional, o sea, la seguridad que uno le da a estos chicos, estimulándolos desde pequeños, es fundamental. Muchos de los cuales además no tienen el apoyo de la familia. Por supuesto, nosotros en Pequeño Cotolengo, la familia, los roles de familia los cumplimos los profesionales, en un grupo voluntario de catequesis, es impresionante, y nosotros tenemos que cumplir, darle esa seguridad a los chiquillos. Si bien las familias en muchos casos no están, sí darle ese apoyo que ellos necesitan. Cotolengo tiene ahora, gracias a Dios, un sinfín de profesionales de las distintas áreas que los vamos apoyando en lo que necesiten. Quería señalar al respecto de lo que tú planteas, que es desde la perspectiva de las personas con discapacidad mental, para de verdad hacer real este respeto por los derechos y estas leyes que nosotros tenemos que apuntan a la inclusión. Pero yo te diría que la sociedad, cada uno de nosotros, ganamos mucho cuando nos vinculamos con personas con discapacidad mental. Entonces, cuando tú tienes un colegio que recibe y que incluye, no que integra, que no es lo mismo, yo incluyo cuando me siento parte y te hago parte, con lo que tú eres, con lo que tienes, con lo que traes. La sociedad también gana, y entonces yo siento que nosotros como sociedad tenemos una ceguera todavía, no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo la posibilidad de poder ser más tolerantes, de poder reconocer al otro como es, de escucharlo, de hacerlo valer, de mirarlo con su dignidad, con sus dificultades, con sus aciertos, con sus errores. Y yo creo que en ese sentido, como país, nosotros tenemos una deuda gigantesca en relación a todo lo que signifique la diferencia. Personas con discapacidad mental, personas con discapacidad física, etcétera. Y probablemente además también por mucho desconocimiento, porque no sabemos que cuando entra a una sala de clases mejora el clima laboral, el clima laboral cuando entra a una empresa, y académico, de relaciones también, y mejoran los niveles académicos. Impresionante que no sepamos en Chile lo que se ha medido en otros lados, que es
cómo mejoran los índices de rendimiento de los alumnos que no tienen discapacidad cuando entran otros que sí la tienen, pues se terminan transformando en tutores porque los profes hacen mejores clases, más creativas y todos se benefician de eso. Alejandro, ¿cómo es el país que usted soñaría para Alejandro si naciera de nuevo? Porque usted tuvo un país en que no lo aceptaron en el colegio, en que también probablemente a la que era entonces su señora se le hizo muy cuesta arriba vivir lo que estaban viviendo, no solo el contexto político, usted nos contaba, también vivir con un hijo así en este contexto también. La vida diaria. La vida diaria le pasa a hombres, le pasa a mujeres, hay familias que se destruyen. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera ese país que recibiera a un Alejandro si es que naciera de nuevo su hijo? En primer lugar, yo creo que es fundamental un buen diagnóstico inmediatamente estos niños nacen. De ahí en adelante recibir un apoyo permanente, no solamente para el niño, sino que para la familia, que es una de las labores más importantes que tiene PAFAM. PAFAM no solamente acoge al hijo, sino que más le ha dado importancia a los padres, a los hermanos, a la familia, para que ellos sepan, digamos, que tienen algo con esperanza, que no es algo perdido, porque ese es el sentimiento que, digamos, invade inmediatamente cuando uno sabe que tiene un niño discapacitado mentalmente. Lo embarga una especie de crisis de desesperanza. Ese sería el país que yo quisiera desde el principio, y después la inclusión, que fuera un colegio normal, que pudiera rendir lo que él puede rendir, y después buscar la forma de darle una inclusión laboral. Yo creo que ese sería el país, digamos, más el amor que podríamos darle, entregarle todo gratuitamente. Por supuesto, que eso no cuesta nada. Para terminar, me gustaría que tú cerraras el programa, Adrián. Me gustaría que me tiene muy asombrada tu facilidad de palabra, la verdad. Me tiene un poco envidiosa incluso tu facilidad de palabra. Y me gustaría que tú le dieras un consejo, porque yo de repente, no sé, pues yo salgo a la calle o camino, y de repente ando en el auto, y de repente veo a la gente con el ceño fruncido, o enojado, o estresados, apurados, y yo te veo a alguien que tú me dices, yo me defino como alguien feliz. ¿Qué le hace falta a la gente para ser feliz? ¿Qué consejo le darías a la gente? Bueno, consejo está muy difícil para dar un consejo, pero sí lo que le recomendaría a nuestra sociedad es que siguiera por el camino que está con respecto por el camino que va hacia la inclusión, porque todavía nos falta mucho, al país para romper esa barrera del egoísmo, de no te acerques a él porque te lo puede contagiar. Yo muchas veces me he encontrado con ese tipo de gente y yo digo, perdón, o sea, a mí, mi entorno nunca me ha dicho que se le ha contagiado lo que yo tengo. Es más, yo he tenido que aprender con la vida a sonreírle, porque antes yo era ceño fruncido, no me hacía reír nadie, pero gracias a gente que está en mi entorno, me ha enseñado a gozar la vida. De hecho, la primera vez que yo bailé, lo hice en el Cotolengo, bailé cueca, y fue una sensación muy linda. Y ahí empecé a permitirme que me conozcan. ¿Por qué? Porque falta mucho eso de que la gente se atreva a conocernos, a conocer nuestro entorno, que no es ni diferente ni distinto al resto. Es un entorno dentro de un entorno. Yo me tuve que autoincluir, y eso espero que las autoridades, yo espero para mi Chile, espero que las autoridades tomen en cuenta ese, ¿cómo se dice?, ese espíritu de inclusión. ¿Por qué? Porque todavía
hay miles de Adrianes como yo que quieren entrar a la universidad, o que quieren entrar a un instituto, o que quieren entrar a la enseñanza básica y no pueden. ¿Por qué? Barreras arquitectónicas. Yo actualmente las tengo en el colegio, en el liceo. Pero si no fuera por mis compañeros, esas barreras te impedirían me impedirían todo. Actualmente me siento un poco, mucho más integrado a la sociedad. De hecho, mi promedio está dentro de los 4 mejores del curso. Buenísimo. Y es eso lo que yo espero para la sociedad, que las autoridades nos escuchen. ¿Por qué? Porque si no si van a estar siempre así, mejor, ¿para qué están al mando del país? Toda la razón. O sea, ¿para qué están al mando del país si no están haciendo nada en favor de? Muy bien dicho. Venga, esos 5. Muy bien. Ya pues, Adrián, Alejandro, también a ti, Pilar y María Isabel, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo Conciencia Inclusiva. Ya lo dijo don Adrián, pues, que no haya más Adrianes que no tengan espacio, que tengan que autoincluirse. Ese espacio, esa cancha pareja, la tenemos que construir entre todos y todas, para todos y para todas, desde pequeños. Y si ya hemos llegado tarde con algunos, bueno, ponernos al día ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.